quiero hacerles una consideración muy hermosa sobre la oración antes de orar. Y es que vayan ustedes a esa escena en la cual Jacob, que era un hombre lampiño, era un hombre de casa. Yo creo que Jacob era como el consentido de la mamá. Era un hombre que cocinaba, mientras que Esaú era un hombre absolutamente fuerte, un hombre que era un cazador, un hombre que se la pasaba por fuera, no sé, recorriendo tierra y montes, consiguiendo animales para cazar. Eran tan diferentes y Esaú era el primogénito, o sea que la bendición para el primogénito consistía en dos aspectos, o tenía dos aspectos muy importantes. La primera era que el primogénito heredaba o continuaba con la visión que Dios hubiera dado al padre de él. O sea que Esaú heredaría la bendición que Dios dio a Abraham, que dio a Isaac, que era el padre de Esaú. Y esa bendición consistía en que en la simiente de Abraham, que sería simiente también de Isaac, que sería simiente de Esaú y Jacob, en la simiente de Abraham serían benditas las familias de la tierra. Entonces, Esaú como primogénito tenía el derecho a esa bendición, o sea, que él recibía la visión que Dios había dado a su abuelo y a su papá. El segundo aspecto de la bendición del primogénito era que a él se le daba siempre el doble de porción de bienes, tierras, animales, etcétera, como herencia. De manera que la bendición del primogénito era una gran bendición en todo sentido, espiritual y material. Y acuérdense que Jacob nació de segundo a pesar de que era un gemelo, pero Dios mostró el carácter de él en el momento del nacimiento porque lo primero que salió fue una mano. La partera amarró una cinta roja en esa mano para identificar cuál era el que había sacado la mano. Y resultó que esa mano no era del primero que nació, que fue Esaú, sino era de Jacob. Con eso mostraba en Jacob como ese anhelo, ese deseo profundo por la bendición de Dios, cosa que no tuvo Esaú. Esaú vendió la bendición, se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Eran dos caracteres totalmente diferentes frente a la bendición del primogénito, frente a la bendición de Dios, frente a la promesa. Dios por eso amó a Jacob y por Esaú aborrecer y menospreciar la bendición como heredero, como primogénito, Dios aborreció a Esaú. Observen que el anhelar las bendiciones de Dios es algo que es bien visto y agrada al corazón de Dios. De modo que Jacob, desarrollándose a través de su vida, él sigue desarrollando ese anhelo profundo por la bendición del primogénito. Y entonces cuando su padre es ya un anciano y es ciego, ¿qué hace Jacob? Jacob va, por insinuación de su mamá, mata a un cordero y la piel del animal se la envuelve en los brazos para imitar, para suplantar a Esaú ante su padre Isaac. Y Jacob va y se presenta con sus brazos envueltos, dijéramos, en la piel de ese cordero que él había sacrificado. Y cuando se presenta ante Isaac para que le dé la bendición, haciéndose pasar él por Esaú para ganar la bendición de primogénito, así fuera con trampa, Isaac oye la voz y dice, es la voz de Jacob, pero palpaba sus brazos y palpaba unos brazos velludos, como si fuera Esaú. ¿Y por qué Isaac se dejó engañar? ¿O porque Dios no le dijo a Isaac, oye, ese no es Esaú, es Jacob que quiere usurpar la bendición? No lo bendigas. ¿Por qué no hizo eso Dios? Porque en esa figura Dios mostraba que igualmente para nosotros Él permitiría que nos revistiéramos de Cristo y que cuando íbamos ante Él, Dios oye la voz de Gonzalo, Dios oye la voz de Guillermo, Dios oye la voz de Alessandro, pero aunque oye una voz que no es la de Cristo, Él nos mira como si fuéramos Cristo. Y entonces nos responde como le respondería a Cristo. Lo oye como oiría a Cristo. Lo bendice como bendeciría a Cristo. Anhelo que esto te anime en la oración. Amén. Qué bella figura esa. Detalles que tiene la Escritura que el Espíritu se lo revela a alguien y ese alguien empieza a compartirlo y bueno, podemos ser bendecidos. Vamos a orar con esa fe que podemos tener hoy.
Dios nos ve como revestidos de Cristo, amén, como su Hijo, su cuerpo, el cuerpo de su Hijo sobre esta tierra. Y aunque oye una voz que no es la de Cristo, Él quiere, por gracia, permitir que nos presentemos revestidos de Cristo para darnos lo que solo Cristo merecería. Bendito sea el Señor. Amén. Eso somos. Oh Padre bueno, cuán grande eres. Tu corazón estuvo en el corazón de Isaac, Señor amado. Y aunque nuestra voz no es la voz de tu Hijo, por gracia nos ves como si fuera Jesús, porque nos revestimos de Él. Queremos cada día, Señor, más y más revestirnos del nuevo hombre que es Jesús y despojarnos del viejo hombre, Señor amado. Gracias por sentirnos hoy como a Cristo. Gracias, Padre bueno. Cuán grande eres. Cuán insondable es tu gracia, tu misericordia para con nosotros. En esta noche, Padre de gloria, estamos pidiéndote que nos des de tu Santo Espíritu, el Espíritu de revelación y sabiduría. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu alumbre nuestros ojos, porque solo en tu luz veremos la luz, porque contigo está la fuente de la vida, Señor amado. Que tu Santo Espíritu ponga su poder hoy en el hombre interior de cada uno de nosotros. Estamos pidiéndote en esta noche que nos des, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en nuestro hombre interior, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor de gloria. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y si nosotros que somos malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres bueno, el único Padre bueno, darás tu Espíritu Santo a quienes lo pedimos de ti día y noche, Señor amado? Estamos pidiendo que el poder de tu Espíritu Santo sea puesto en el hombre interior nuestro, Señor amado. Te lo pedimos, oh Dios, para que nuestro hombre interior se levante, Señor amado, para que nuestro hombre interior, a medida que se fortalece por el poder de tu Espíritu, pueda recibir la intuición mediante la cual tú hables a cada uno de nosotros. Que podamos intuir qué deseas, qué quieres, qué dices, qué deseas obrar. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor. Levántanos mediante el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a todo y a cada uno de nosotros. Danos vida, la cual nos has dado al poner el Espíritu en nosotros. Pero hay algo más, que tu Espíritu nos llene. Y entonces no nos dé solamente vida, sino que nos dé vida sobreabundante, Señor amado. Tenemos vida porque nacimos de nuevo, pero no queremos quedarnos ahí, Señor. Y te pedimos, no nos dejes simplemente como nacidos de nuevo, sino que nos levantes en el poder de tu Espíritu, Señor amado, para que manifestemos la vida sobreabundante. Tú viniste para que tuviéramos vida. Y no solo vida, sino vida sobreabundante, Señor amado. Agradecemos la vida, pero anhelamos profundamente la vida sobreabundante, Señor, para que puedas manifestarte y manifestar tu gloria en esta tierra a través de nosotros, Señor amado. Te damos gracias por ello, Señor. Y sabemos que al decir tú que así sea, es hecho y existe lo que estamos hoy anhelando. Y el Espíritu Santo lo trae a cada uno de nosotros para que sea una experiencia personal. Bendito seas, Santo Espíritu, por comunicarnos las bendiciones que el Padre Celestial ordenó para nosotros en los cielos y para lo cual Jesús vino, a hacernos aptos, calificados por la obra de Él, por la presencia de Él, y pudiéramos recibir del Espíritu Santo lo que Dios se ha propuesto en el maravilloso plan de todas las edades. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, oh Dios. Bendito seas. Voz de Jacob, pero Dios viéndote como si fueras su hijo amado. Bendito sea Él. A medida que uno ve en las jornadas qué está enseñando Dios, qué está formando Él en nosotros, como temas que antes habíamos escuchado sueltos,
que no correspondían a ese plan de crecimiento, a ese plan de desarrollo de nosotros, de desarrollo en el espíritu. Esos temas que habíamos visto sueltos, que parecía que teníamos un poco de piezas sueltas que no daban una estructura, un cuerpo, un todo en el cual pudiéramos ver dónde estaba cada uno de esos temas. Creo que al ir estudiando las jornadas y saliendo temas que habíamos oído sueltos, pero ahora amarrados a un plan, a un proceso en el cual Dios nos está llevando de etapa a etapa, de gloria a gloria, empiezan a tener un sentido tan diferente y empezamos a ver una coherencia que anima, una coherencia que da seguridad interior, una coherencia que hace que uno dentro de sí sienta, Dios me llamó y me está preparando para lo que me llamó. Dios realmente está haciendo su obra en mí porque veo cómo voy progresando, cómo voy avanzando de tema en tema, de aspecto en aspecto. Y esa seguridad interna, que es una seguridad contigo mismo, de que ciertamente se está llevando a cabo tu llamado, de que se está llevando a cabo el propósito de Dios en tu vida, el cual es que Cristo se ha formado en ti, que seas tú hecho a la imagen de Jesús. Esa certeza interna tuya es muy poderosa y es muy importante para tu seguridad, para tu confianza, para tu fe, para la certeza que tienes, para que el hombre interior se esté fortaleciendo y se pare firme ante las tinieblas, se pare firme ante las circunstancias adversas, se pare firme ante la duda, se pare firme ante la enfermedad, etc. Es la experiencia que anhelo que ustedes tengan, por la cual estamos orando, y que puedan apreciar la importancia de tener esta secuencia de enseñanza a través de las jornadas del pueblo de Israel por el desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida. Jesús nos habló de lo que vimos en el comienzo de esta jornada de Etam, y que Etam tenía que ver con nuestra parentela, con el trato que Dios nos daba con respecto a la parentela. Vimos que Abraham fue tratado en ese aspecto, cuando Dios empezó a formarlo como un peregrino que iba camino a la tierra de promesa. Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra y también dejara su parentela y la casa de su padre. O sea que Abraham también tuvo que experimentar lo que era un Ramesés, salir de Ur de los Caldeos, que era el Ramesés de él. Vimos que él tuvo que pasar por un Sucot, o sea, volverse un peregrino, disponerse a ser un hombre con corazón de peregrino, que caminaba siguiendo al Señor, confiando en el Señor, aprendiendo a confiar en Dios. Abraham caminaba siguiendo a Dios a una tierra que Abraham no conocía ni sabía exactamente dónde estaba, pero que Dios sí sabía dónde estaba y hacia allá lo llevaba con certeza. Vimos que dentro de ese corazón de peregrino estaba el que abandonáramos todo ídolo, toda cosa que nos atara, y que estuviéramos totalmente disponibles. O sea que el principio que se esconde detrás de tener un corazón de peregrino es que podamos ser personas que estamos disponibles, mirando siempre a la nube, al Señor, y caminando en la medida que Él se va moviendo a través de cada uno de nosotros en su guía. Ese corazón de peregrino también implica ordenar nuestros afectos con respecto a Dios frente a nuestra parentela. Entonces, en el texto tenemos lo siguiente. Sukkot, ¿se acuerdan que Sukkot quiere decir tiendas? Sukkot es comenzar a ser peregrino, vivir en tiendas. Pero además, para ser un verdadero peregrino, hemos de apartarnos en cierta manera de la familia y la parentela. Jesús dijo en Lucas 14. Uno empieza a sentirse extraño, como que esa enseñanza le es difícil aceptarla con facilidad en el corazón. ¿Qué es dejar a la parentela? Hoy creo que vamos a tener luz y vas a sentirte realmente cómodo y te vas a sentir dispuesto a que Dios camine contigo, apartándote de la parentela. Jesús dijo en Lucas 14, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él usa aquí palabras que para nosotros son muy fuertes si no escudriñamos. Y hoy vamos a escudriñar un poquito las palabras tan fuertes que hay. ¿Qué es aborrecer? Es un término muy fuerte, porque aborrecer es el mismo verbo miseo en griego, cuya primera acepción o primer significado es odiar. Entonces uno pregunta, ¿y entonces acaso el Señor Jesús vino a decirme que yo tenía que odiar a mi familia y a mi parentela para poder seguirlo a Él? ¿Con un corazón de peregrino, disponible para Él en cualquier momento? ¿Es eso lo que Jesús dijo? No, eso no fue lo que dijo. Entonces vamos a empezar a limpiar esas predisposiciones que hemos tenido
para que nuestro corazón quede totalmente limpio y dispuesto al Señor con lo que Él está haciendo. Amén. Aborrecer tiene otras acepciones, otros significados. Y uno de ellos, para el verso mencionado, significa la preferencia relativa de una cosa por encima de otra. Implica la expresión de menosprecio o aversión a las demandas de una persona o cosa en relación a las de otra persona. A ver, cuando se dice el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, esposa, él lo que está diciendo es que nosotros hemos de dar una preferencia a él por encima de cualquier otro afecto, una preferencia. ¿Y esa preferencia cómo se manifiesta? Expresamos menosprecio, o sea, los conceptos de nuestra familia cuando conocemos al Señor, cuando nos dicen, usted se enloqueció, a usted le lavaron la cabeza, usted dónde está yendo, qué clase de gente están dando, cuídese que hay tanta secta, cuídese que hay tantas cosas de error, y eso parece razonable. Pero esos conceptos que nos dan, no les damos el precio que ellos le dan, porque ahora estamos andando con el Señor y el Señor tocó nuestro corazón y deseamos seguir con Él. Entonces, esos conceptos que ellos nos dan, observen que realmente los menospreciamos, o sea, les quitamos precio. No son tan valiosos para nosotros como ellos lo suponen, porque hemos conocido algo mucho más valioso, que es el amor de Dios, obrando en tu corazón el perdón de pecados, el quitándote carga y empezar a llevarte en un camino de santificación. Entonces, fíjense que sí suena razonable que si el Señor ha tocado mi corazón, tocó tu corazón, para ti, digamos, se da de una manera casi natural, sobrenaturalmente natural, se da el que usted empiece a preferir al Señor por encima de esas otras personas, y a que no le des el valor a los conceptos que te da la familia por el hecho que tú estás ahora siguiendo al Señor, no les des el mismo valor que ellos le están dando a esos conceptos que tienen sobre lo que es seguir ahora la creencia con el verdadero Dios. De modo que, entendiendo esto, dar preferencia a la persona de sus demandas por encima de las otras personas y de las demandas de otras personas, eso es aborrecer. Creo que esto da paz. Ojalá lo repitas con frecuencia hasta que eso quede establecido en tu corazón. De modo que podríamos parafrasear el versículo de la siguiente manera para un correcto entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir cuando dice que el que no aborrece. ¿Cómo acomodamos la definición que vimos de lo que es aborrecer en el versículo para que sea más digerible, más fácil de masticar, de hacerlo nuestro? Dice, si alguno viene a mí y no me da preferencia a mí y a mis demandas por encima de su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora sí suena. Volvamos a repetir. Si alguno viene a mí y no me da preferencia a mí y a mis demandas por encima de padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también por encima de su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Suena? ¿Fácil de tomarlo ahora como de empezar a masticarlo? Sí, creo que es diferente. Y elimina ese prejuicio que teníamos de que esto era una cosa dura, que parecía que no estaba de acuerdo con un Dios de amor. ¿Cómo Dios me iba a pedir que odiara a los míos? Si Él es amor, ¿cómo está pidiendo que aborrezca? Pero si entendemos cuál es la acepción, el significado que tiene en el idioma original, en el griego, en el verso que estamos revisando, empezamos a ver que es perfectamente acorde con el corazón de Dios. El Señor está diciendo que si no le damos preferencia a Él y a sus demandas por sobre las personas y las demandas de esas personas que son nuestra parentela, no podemos ser discípulos de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser discípulo? Discípulo viene de una palabra griega que es la palabra matetes. Significa un aprendiz. Entonces Jesús está diciendo, si tú vienes a mí y no me das preferencia a mí y a mis demandas por encima de padre, madre, hijos, hermanas y hermanos, etcétera, no puedes ser un aprendiz mío. No puedes ser un aprendiz mío. Se vuelve interesante. Esta palabra, discípulo, aprendiz, procede de la raíz griega mat, que indica
Pensamiento acompañado de esfuerzo. Cuando nosotros oímos la Escritura, nosotros oímos lo que el Señor nos dice, y nosotros, como buenos discípulos, ¿qué queremos? Queremos poner por obra la palabra del Señor. Ahora, sabemos que nuestro esfuerzo no consiste en que tú te esfuerces a ti mismo para intentar obedecer al Señor. Eso es carnal. Eso es estar en pecado. Eso es estar en orgullo y soberbia. Pensar que tú, un hombre terreno, corrupto, que hasta ahora estás camino a la santificación, tienes en ti el poder suficiente para obedecer algo que viene del cielo. Entonces aquí no nos está hablando de que es pensamiento acompañado de un esfuerzo propio. No. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo vamos a caminar para ser un verdadero discípulo? Oímos lo que el Señor dice y nuestro esfuerzo consiste en no esforzarnos. Nuestro esfuerzo consiste en no esforzarnos. Para nada. Es decir al Señor, Señor, yo soy como un muerto, porque todo lo que intente en cuanto a obedecerte en mi propia fuerza es un fracaso absoluto tarde o temprano. Y ya estoy cansado de ensayar a funcionar, fracasar. Ensayo a obedecer, fracaso. Ya no más, Señor. Aborrezco esa vida, Señor amado, que pretende en su propia fuerza agradarte. Y a cambio, creo en el poder del Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, fortalece con poder tuyo mi hombre interior, para que el hombre interior, fortalecido, en pie, le nazca, produzca en mí el querer y el hacer lo que la palabra dice, permitir que tú fluyas. ¿Tiene sentido con todo lo que hemos revisado? Absolutamente sí. Entonces, en el fondo estamos creyendo a lo que el Señor nos dice en su pensamiento y queremos obedecerlo, o sea, queremos tener una fe obediente, pero esa obediencia procede dada solamente por el Espíritu Santo. Y repito, tu esfuerzo consiste en esforzarte para no hacerlo en tu fuerza, sino esforzarte en mirar al Espíritu de Dios y esperar en el poder de Él para que Él sea obrándolo a través tuyo. Amén. Eso es ser espiritual. Eso es ser una persona que va en santidad, que realmente ha sido liberado del pecado. Separados de Dios no podemos hacer nada, ni siquiera lo que parece bueno. Recuérdalo. La debilidad del hombre sin el Espíritu Santo, obrando en él, la debilidad del hombre es una debilidad total, es un muerto absoluto para resistirse al mal y es un muerto absoluto para hacer el bien. Por lado y lado. Es tan débil que es un muerto. Recuerden que muerte significa debilidad al extremo. Entonces, uno termina diciendo, esa vida de debilidad que hace disque intentos, ya no quiero eso, lo aborrezco, no es lo mío, no me interesa. He llevado tantos años fracasando y no quiero más. De modo que me rindo, Santo Espíritu de Dios, obra tú en mi vida. Fortalece el hombre interior que tú levantaste con tu poder. Y ese poder tuyo obra en el hombre interior el querer y el hacer. Y entonces lo que estás haciendo es permitir que el Espíritu fluya a través de ti manifestando la vida de Cristo, la obediencia de Cristo. Entonces es la obediencia de Cristo, no es la obediencia tuya, no es la obediencia de Gonzalo, es la obediencia de Cristo a través del cuerpo que habitaba Gonzalo. Entonces creo que estamos viendo las cosas con claridad. ¿Qué más significa ser discípulo? Denota a uno que sigue la enseñanza de otro. Sí, nosotros queremos seguir la enseñanza de Cristo. Pero no es meramente uno que aprende. Ojo con eso, discípulo no es simplemente aprender en la cabeza. Discípulo significa ser un partidario, es decir, un imitador de su maestro. Discípulo, partidario, significa también ser parte de un cuerpo. Pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo no nos bautiza haciéndonos y poniéndonos en el cuerpo de Cristo aquí sobre la tierra? Entonces el cuerpo de Cristo es el cuerpo de todos los partidarios de Cristo. ¿De acuerdo? Que lo siguen a Él, lo oyen, siguen sus enseñanzas, pero además desean imitarlo, desean que Cristo viva su vida en nosotros. Muy bien, entonces creo que es algo muy poderoso. Lo pueden ver en Juan 8:31 y en Juan 15:8. Por lo anterior, o sea, ya hemos desenmarañado la palabra aborrecer, hemos desenmarañado la palabra discípulo. ¿Cómo quedaría nuestro verso completo? Ahora sí, a ver, ¿qué es entonces lo que Jesús quiso enseñar?
cuando habló del problema que tenemos con nuestra parentela, cuando nosotros venimos a Él y Él viene a vivir en nuestro corazón. Leeríamos el versículo así: si alguno viene a mí y no me da preferencia a mí y a mis demandas por encima de su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi aprendiz ni seguir mi enseñanza para que llegue a imitarme. ¿Te suena bien? Me dice, hombre, pues esto pareciera otra cosa. Esa otra cosa es el pan blando. Recuerde que estamos en estas primeras 6 jornadas, solo vamos en la tercera. Estamos recibiendo leche espiritual, alimento blando para los niños. Y recuerden que después de esas 6 jornadas empieza el alimento sólido. Las primeras 6 jornadas solo nos hablan de fe. Esto no ayuda a tu fe, ayuda a tu fe. Dios te está diciendo, dame preferencia. Créeme que te conviene darme preferencia a mí como persona y a mis demandas, las que están en mi palabra que está leyendo. Y si lo haces, si me das la preferencia, serás una persona que puede ser mi aprendiz, seguir mi enseñanza y llegar a imitarme. O sea, que así te ven y han de verme a mí mismo en ti. Creo que eso fortalece la fe y se vuelve algo fácil de digerir. ¿Qué sucede cuando damos preferencia al Señor y a sus demandas por encima de nuestros familiares? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en tu vida? Porque mucho de lo que estamos viendo es que cosas que vivimos que no las habíamos entendido como parte de un plan perfecto de formación que Dios tenía para nosotros, nos las hemos perdido en cierta forma. Porque les reitero, eran como enseñanzas sueltas que como que no formaban un cuerpo de enseñanza, una estructura que yo la pudiera tener en mi cabeza completo, sino un poco de pedazos, y yo mismo no sabía cómo armar eso. Pero ahora estamos viendo cómo se arma. Dios lo armó. Es entender su modelo. ¿Qué sucede cuando damos preferencia al Señor y a sus demandas por encima de nuestros familiares? Que ellos se vuelven nuestros enemigos. Eso lo viviste, yo lo viví. Todos creo que alguna vez lo vivimos. ¿Por qué se vuelven los enemigos nuestros? Porque Jesús lo hace. ¿Cómo? Sí, es Jesús quien hace que ellos, cuando ven que no les damos la preferencia, sino que ahora se la damos al Señor, ya la preferencia no son ellos, como personas, en sus actividades, en sus cuestiones que cultivan, en sus costumbres. La preferencia no es con ellos, sino que nuestra preferencia es para el Señor. Y ya no atendemos las demandas de ellos con el valor que tenían antes, sino que ahora el valor para nosotros grande y el máximo es a las demandas del Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, cuando eso sucede, ellos se hacen nuestros enemigos. ¿Y por qué hacen enemigos? Porque Jesús obra que se hagan enemigos nuestros. ¿Por qué? Porque el Señor está enseñándonos que nuestra travesía y nuestro crecimiento es a través de un entrenamiento para la guerra. ¿Dónde está eso? Leímos y estudiamos en nuestra reunión pasada que cuando ellos salieron de Egipto, salieron armados. Así dice la Escritura. Y revisamos que la palabra armados tiene la misma raíz de la palabra 5. Entonces ese versículo que estudiamos se podía mirar como que ellos salieron en 5 grupos, caminando, ordenados, como un ejército, en 5 grupos. Un grupo central que era un núcleo, adelante iba una vanguardia, atrás iba una retaguardia, adelante y atrás del grupo central, y al lado derecho e izquierdo del grupo central iban otros 2 grandes grupos de personas. Entonces, coja usted 5 cuadraditos, coloque un cuadrado en el centro y ponga a los 4 lados de ese cuadrado central, coloque otros 4 cuadrados para un total de 5. Si tú miras esa disposición, lo que ves es una cruz. Entonces, ¿qué sucedía? Que todos los que los vieran a ellos decían, esta gente es gente de guerra, vienen caminando como un ejército. Ellos van ordenados como se ordena un ejército. ¿Y por qué? Porque Dios estaba preparándolos para la guerra. Ahora, ¿cuál es la posición de cada uno de ellos? ¿Cuál es tu posición de marcha, de camino hacia el crecimiento con Cristo, al crecimiento en el carácter de Cristo? ¿Cuál es la posición tuya? Tu posición es en una cruz. Tú tienes un lugar en una cruz.
En esa cruz que formaban los 5 grandes grupos en que iban 1,5 millones de personas. Tiene sentido lo que el Señor dice, ¿no? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hay que tomar una posición de cruz. Hasta en la forma en que caminaban sobre el desierto, Dios estaba profetizando, hablando, reiterando lo que luego Jesús enseñaría en el Nuevo Testamento. Qué precioso eso. Para mí esto ha abierto mi corazón. Decir, wow, óyeme, la posición diaria en mi vida es una posición en una cruz. No una cruz individual, sino incluso una cruz colectiva. Todos los que estamos siguiendo al Señor, cada uno va en una posición de cruz, muriendo a sí mismo, para que el Señor pueda vivir a través de nosotros, por el Espíritu Santo. Leamos Mateo 10. En el verso 34 Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La espada es un sinónimo de conflicto. Entonces Jesús está diciendo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino conflicto. Inicialmente, Él viene a traer un conflicto. Dice, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Miren el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, pregunta, ¿estás caminando siguiendo al Señor en la posición de cruz? En un lugar que tienes dentro de la cruz. No solo como individuo, sino como cuerpo de Cristo. Continuamos. Verso 39. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, hay un intercambio de vida, ¿no? Si yo pongo la vida carnal, la vida adámica, la vida del hombre viejo, si la pongo sobre la cruz, a cambio, Cristo me da su vida. Recuerden que la transformación a la que nos llama el Señor es un intercambio. Yo pongo todo lo adámico, que es basura, corrupción, podredumbre, y Dios a cambio me da lo que es de Cristo. A eso se llama transformarse. No se conforme. No piense que con poner todo lo corrupto que ha habido en usted en la cruz sobre el Señor Jesucristo, usted ya está obteniendo todo lo que Él vino a hacer. Para nada. Te queda hasta la mitad del proceso. Hay que poner todo lo corrupto creyendo y esperando que el Señor me da a cambio la vida de Cristo. Eso sí es transformación. Eso sí es transformación. Estamos viendo exactamente que si yo hallo mi vida adámica, tarde o temprano la perderé, pero si yo pierdo mi vida adámica por causa de Él, entonces resulta que hallo mi vida. ¿Cuál vida? La vida de Jesucristo. Miremos ahora a Lucas 12, verso 49. El Señor dijo, fuego vine a echar a la tierra. ¿De qué trata esto? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El fuego es una alusión al juicio que separa a malos y buenos. El fuego es una alusión al juicio que separa a malos y buenos y lleva así a la división. Es una referencia al Espíritu Santo. Sí, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. De modo que aunque estás viviendo en la misma casa con las mismas personas, tú perteneces a un reino muy diferente al que ellos pertenecen. Tú estabas allá antes, pero cuando el Señor vino a ti, Él te trasladó. Entonces tú ahora eres de los buenos y ellos están aún allá en el estadio del malo. Eso hay que entenderlo y aceptar cómo es que funciona el Señor en este proceso que está obrando con la parentela. Entonces hay una división y ellos se levantan como tus enemigos. Ellos están en el mundo en que tú estabas. Tú ya no estás en ese mundo. Tú saliste del mundo en que ellos estaban. Estás en otro reino. Por eso hay una diferencia tan grande. O sea, el Señor vino y se paró en tu propia casa, hizo que hubiera los dos bandos por un tiempo. Y tiene un propósito. ¿Y por qué el Señor propone eso? O sea, ¿qué sentido tiene? El fuego es una referencia al Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo vino a ti
no está en ellos y el Espíritu Santo es el que está moviendo todas estas cosas, pues que usted cada día esté más decidido a darle la preferencia al Señor y a sus demandas antes que a las de ellos, y ellos al ver eso están todavía más enardecidos en contra de tu nueva creencia, te ponen la cosa ardiente. Verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque Jesús está hablando de bautismo de Él en medio de lo que nos está contando de que va a ser el problema con nuestra parentela. Miren esto. Cuando Él habla de un bautismo en que Él ha de ser bautizado, que le angustia, se está refiriendo al bautismo en qué? En el sufrimiento. Pregunta. Él no está permitiendo que también seamos bautizados o empezando a ser bautizados en sufrimiento cuando tu parentela se convierte en tu enemigo por la fe que ahora tienes. ¿Sufres? Es duro. Es duro que a uno los padres le rechacen porque estás ahora andando tras el Señor. Es duro. Es duro que a uno los padres le rechacen porque estás ahora andando tras el Señor. Es duro que tus hermanos te rechacen, el cónyuge, los hijos, las hijas. Eso es duro. Eso causa sufrimiento. Dios está permitiendo que experimentes algo de lo que Él experimentó. José es un antitipo de Cristo. ¿Quiénes eran los enemigos de José? Sus 11 hermanos. Lo venden. Se cumple la visión de Dios. Él termina siendo un hombre poderoso en Egipto, el que les da el alimento cuando hay hambre sobre toda la tierra. ¿Y qué les dijo José? Todo esto que ustedes han hecho contra mí fue para que recibieran ahora tan grande salvación. Saben que todo el rechazo de nuestra familia, si nosotros perseveramos en darle la preferencia al Señor Jesucristo, todo eso se volverá en gran bendición para ellos el día que el Señor los toque en su corazón. ¡Qué hermoso! ¡Ánimo! Siéntese fortalecido cuando estás viviendo esto, porque sabes de qué se trata. ¿Quién está en medio de esto? ¿Quién lo está orquestando y para dónde va contigo? Y seguía así diciendo él, ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. No te vuelven a invitar a sus fiestas, no te van a invitar a sus celebraciones, quizá no estás en la comida, eres el comentario de toda reunión. Enemistad. 52. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Por todo lo anterior vemos que en casa comienza la preparación para la guerra espiritual. Primero, estamos caminando en una posición de cruz, tanto en el corazón como mirándonos como parte de todos los creyentes que están ahora sobre la tierra. Caminan en una posición de cruz. Ahí está el poder, ahí está la salvación, ahí está el mensaje del Señor. Muy poderoso. Allí aprendemos a andar por fe y no por vista. Es de las primeras lecciones más poderosas que hay. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos creyendo que si confiamos en el Señor Jesús, seremos salvos nosotros y nuestras casas. Eso lo dice él en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted dice, pero ¿cómo mi mamá, que es mi enemiga, y mis hermanos y la familia que se levantó contra mí creyendo al Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es que viendo esa realidad natural en ellos, se me diga ahora que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y también ellos algún día? ¿Cómo? ¿De qué trata? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está diciendo, quiero que aprendas a vivir por fe y no por lo que ven tus ojos físicos. Por fe en mi palabra. Yo te he dicho que si tú confías en mí, si tú me das la preferencia a mí, no solo serás salvo tú, tu casa, los que ahora son tus enemigos, serán salvos. Porque yo lo he dicho, no mires lo natural, mira lo que dice mi palabra. Necesito que como un hombre de guerra, una mujer de guerra, aprendas a caminar en fe y no por vista. Y estamos en la primera gran lección para que seas parte de ese ejército. Suena, ¿no? Como que uno dice, hola, esto que parecía como tan deplorable se vuelve algo maravilloso, como que puedo levantar mi cabeza. ¿Qué más está haciendo el Señor con toda esa enemistad y guerra en la misma casa? Aprenderemos a bendecir a los que nos maldicen. ¿Mm? No, le lavaron la cabeza.
El más inteligente es como un tarao. Y mientras te maldicen, hablan mal de ti, ¿tú qué dices? Los bendigo, Señor. Ten misericordia de ellos. Revélate como un día te revelaste a mí. Pon tu espíritu, dale la vida tuya, Señor amado. Oh Dios, haz cosas mayores que las que has hecho en mí hasta el día de hoy. ¿Qué estás aprendiendo? A bendecir a los que te maldicen. Aprendes a orar por los que te persiguen y ultrajan. Porque tú estás diariamente diciendo, Señor, gracias por mis padres, gracias por mis hermanos. Oh, Señor, toca este corazón, bendito Dios. Gracias, Señor. Misericordia, misericordia, Dios. ¿Qué estás aprendiendo? A orar por los que te persiguen y ultrajan. Estás aprendiendo a combatir el mal con el bien. Óigame, qué cosa tan impresionante lo que Dios está haciendo con nosotros en esa época. Hizo o está haciendo o hará con los que vienen. Porque este entendimiento es el que tenemos que transmitir a las personas que van a venir buscando al Señor y que te van a decir, enséñeme de Dios, quiero caminar con Dios. Tú tienes que tener esto tan claro que dice, ok, mira, el problema que estás viendo en tu casa es muy sencillo de entender. Ven, se trata de esto, Dios está formando esto, del carácter de Él en ti. Entonces, oye, date por bienaventurado. Dichosos los que sufren persecución. Siéntete bendecido porque Dios te está diciendo para dónde te lleva a ti y a dónde lo lleva a ellos. ¡Qué bendición! Oye, Dios te tuvo en cuenta. Oye, estás realmente en el plan de Dios, estás en la escuela de Cristo, estás recibiendo el entrenamiento, estás en el ejército adecuado. Adelante. Suena bien, ¿no? Ser ese tipo de persona para los que vienen después de nosotros, ¿no? ¿Dónde encuentran eso? En Mateo 5, 43 al 48. El Sermón del Monte, parte del Sermón del Monte. Dios nos estará preparando para mayores combates. Todavía no estamos frente a los gigantes. Apenas estamos en la casa. Pero estando en la primera lección, porque recuerden que Etam está al borde, es la puerta de entrada al desierto. O sea, empezamos a saborear algo del desierto, algo de sufrimiento que santifica y nos está poniendo el carácter de Cristo y despojando del carácter del viejo hombre, de la vieja mujer. Muy bien. La vieja mujer, el viejo hombre, maldice a que le maldice, pague mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es el problema? Maldiga al que lo maldice. ¿Cuál voy ahora yo por mis enemigos? Entonces no estamos andando como el viejo, sino como el nuevo hombre. Estamos adquiriendo el carácter de Cristo. Recuerda que nuestro caminar es en formación de guerra. Recuerda que nuestro caminar es en formación de guerra. En un ejército cuyas filas están dispuestas de modo que forman una cruz. Hemos de tomar nuestra posición en la cruz para seguirle a Él, muertos continuamente a nosotros mismos para que Él viva su vida a través de nosotros. Eso es Edom. Eso es Etam. Tercera etapa. Dios enseñándonos de fe. Amén. ¿Puedes percibir que te está enseñando de fe? Alimento liviano. Leche espiritual. Nos da crecimiento para llegar luego al alimento sólido. En las siguientes 12 jornadas, después de las primeras 6, Él nos va a enseñar sobre qué. Sobre dominio propio y sobre paciencia. ¿Qué? ¿Qué es el alimento? Para los jóvenes. Entonces pueden ver y decir, bueno, esto ya me sucedió a mí, pero no lo había entendido ni encuadrado de la manera que se está encuadrando ahora. Otros hasta ahora lo están viendo y dirán, wow, entiendo lo que estoy viendo. Y otros que no lo han vivido, tú les podrás ayudar a que entiendan lo que van a vivir y cómo es que Dios está elaborando este proceso tan maravilloso en todos y en cada uno de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias por darnos a entender tus caminos, tus procederes. Oh Dios, gracias porque tú dices que al pueblo de Israel le diste a conocer tus obras, tus maravillas, pero a Moisés le diste a conocer sus caminos. Israel no entendió, Señor, los procederes tuyos. Los viejos no entendieron, Señor. Solo los jóvenes, los que no estuvieron en Egipto, los que nacieron y crecieron en el desierto, Dios. Ellos entendieron como Moisés los caminos y fueron los que entraron a la tierra de promesa. Te pedimos en este día, Señor, y agradecemos. Y pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que oyes nuestra voz, pero nos ves como a Jesús y nos respondes como a Jesús y nos bendices como a Él. Estamos hoy pidiéndote, alúmbranos, que entendamos estos procederes, que sean como el ABC en nuestras manos, que sea tan diáfano y sencillo entender cómo operas la formación tuya en nosotros en cuanto al carácter de Cristo, bendito Dios. Que sea tan diáfano, que podamos guiar de manera tan simple y sencilla, Dios.
que sea como agua que refresca a aquellos que vienen después de nosotros y que te van a buscar y van a pedirnos que les ayudemos y les guiemos. Padre bueno, muchas gracias por lo que estás obrando en todos nosotros. Gracias por estar dándonos esa estructura que tú mismo creaste. No necesitamos inventarnos un pensum o una secuencia de enseñanzas, porque tú la tienes más que perfecta, Señor. Tú no necesitas que te ayudemos en tus caminos a establecerlos o a proponerlos, porque tú lo tenías muy claro, bendito Dios. Somos nosotros los que necesitamos la luz y el entendimiento. Gracias por lo que estás obrando, gracias por lo que obrarás y gracias por lo que has obrado en el pasado en nosotros. Bendito seas. Qué maravilla es tener un Padre tan organizado, tan perfecto, tan sabio. Con razón tú nos dices que no nos confiemos de nuestra propia prudencia, oh Dios, sino que encomendemos todos nuestros procederes a ti, bendito Dios, porque tú enderezarás nuestros pasos. Endereza nuestros pasos para que caminemos entendiendo y de acuerdo a los caminos tuyos, a los procederes tuyos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor de gloria. Te bendecimos. Qué honor tener un Padre maravilloso como tú, que enseñas, que explicas, que expones tu palabra, Señor amado. Gracias por ello. Es una bendición ser tus hijos. Oh, cuánto amor nos has dado al hacernos hijos tuyos, cuánto amor. La eternidad no será suficiente para darte nuestra gratitud y nuestra alabanza. Bendito seas por encuadrar, armonizar el corazón de todos y cada uno de nosotros. Armonizarlo contigo, Señor. No sentir que nos has abandonado, no sentir que hay una cosa extraña, no sentir que hay algo que nos es ajeno, sino que por el contrario, con este entendimiento digamos, no es ajeno, es mío, es para mí, y sé que está obrando y sé para dónde me llevas. Gracias, gracias. Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor Santo. Gracias, Padre.